Así que vamos a meternos ya en lo que sería el tema de hoy, el Cordero de Dios, Jesús, y los preparativos, su presentación y el pasaje a compartir en esta noche es Mateo, capítulo 21. Eh, en los pasajes paralelos tenemos otros libros del Evangelio, pero me voy a enfocar en este pasaje de Mateo capítulo 21 y los versículos serían del capítulo 21, 1 al versículo 7. Y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y lo pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, dice, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y tendían en el camino. Nada más hasta ahí vamos a leer el pasaje. Me pasé de un versículo, pero es interesante ver cómo los evangelios podemos tener una armonía. A veces uno piensa que los evangelios tienen contradicción. Lo que pasa es que uno tiene que, cuando va a estudiar la palabra, sobre todo los evangelios, entender hacia dónde va dedicado cada evangelio. Y podemos, para que puedas entender un poquito, ver que Mateo retrata a Cristo, presenta a Cristo como el rey de Israel. Por lo tanto, el destinatario es a los judíos, a los judíos. El estilo del escritor es como la de un maestro enseñando, y vas a encontrar ciertos detalles que tal vez en los otros evangelios no lo encontrás, porque está haciendo un énfasis que es muy importante para los judíos que esperaban al Mesías. Él hace énfasis, por ejemplo, en los sermones. Si viéramos un poquito la imagen de Cristo en Mateo, en una figura de Apocalipsis, por ejemplo, presenta a Jesús como semejanza de un león. Sin embargo, en Marcos se presenta a Jesús como un siervo, como un siervo. Eh, el estilo de Marcos es como la de un predicador, y él va a hacer énfasis en los milagros. Mateo, el destinatario, dijimos que era a los judíos. Sin embargo, Marcos va a ser a los romanos, hace énfasis en los milagros, mostrando la deidad, a Dios, y la figura, la semejanza de la criatura que va a presentar Marcos es la de un buey. Lucas, vamos a encontrar que Lucas va a presentar a Cristo como semejante a un hombre, y él Lucas va a presentar a Jesús a los gentiles, a los griegos. El estilo de Lucas es como la de un historiador, y vas a encontrar muchos detalles históricos. Va a hacer énfasis en sus parábolas, en las parábolas de Jesús. Y la semejanza, como ya lo decía, es la semejanza, el Hijo del Hombre, semejante a un hombre. Juan
va a presentar a Cristo como un águila. El mensaje es para todo el mundo, para todos, para todos. La criatura acá, como lo va a presentar Juan, es como a un águila, como semejante a un águila. El estilo del escritor es teológico y él va a hacer énfasis en las doctrinas. Entonces vamos a meternos en el pasaje de hoy, que es Mateo, y es interesante. eh, me enfoqué en ese evangelio justamente por la importancia que le da Mateo al mensaje estrictamente a los judíos. No nos olvidemos que los judíos estaban esperando al Mesías. Hago un paréntesis y una aclaración, dicho sea de paso, lo siguen esperando todavía, lo siguen esperando todavía. Y entonces él va a dar información muy interesante. Dice que cuando se acercaban a Jerusalén, vemos el pasaje anterior, Jesús ya viene desarrollando su ministerio, ya viene mostrando señales, viene haciendo milagros. Justamente el capítulo anterior, él hace milagros, dos ciegos reciben la vista y recordemos que él tenía un lugar, él se movía mucho, estaba en diferentes lugares y acá dice, se acerca a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y dice Jesús envió a dos de sus discípulos y les va a entregar una misión a estos discípulos, les va a dar una tarea, va a decirles, id a las aldeas que están enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadlo y traédmelos. Jesús va a hacer su entrada, como lo vemos en nuestras Biblias, como un pequeño título, su entrada triunfal. Y evidentemente que hay una preparación aquí. Pero lo primero que quiero hacer un énfasis es que los evangelios no son una secuencia de hechos aislados. No es un hilo de eventos por casualidad. El eje central es la persona de Jesucristo y cada evento que va a suceder, cada cosa que vas a ir viendo en los evangelios, te das cuenta que hay un plan. Vas a darte cuenta, y si lo hablamos en términos de un actor, que está siguiendo un libreto. Y acá encontramos a Jesús. Cuando leemos los evangelios, también hay otro detalle que a veces pensamos que pasa demasiado tiempo, demasiados años, demasiados meses, y en esta sección del capítulo 21 nos encontramos para entrar un poco y tener en mente en qué momento está viviendo Jesús. Ya había cumplido sus 3 años de ministerio y se está acercando a la cruz. En este momento, Jesús está en el día domingo, aproximadamente 3-4 días antes de ir a la cruz. Con eso en mente, él va a entrar unos días antes y hacer una presentación, su entrada triunfal. Y acá le da una misión a estos discípulos: vayan y busquen a un pollino de asna. Y me llama la atención, dice, y si alguien os dijere, decid, el Señor lo necesita. La primera lección que quería ver con ustedes es en cuanto a la comisión. Jesús le entrega una misión, una tarea a estos dos discípulos, como lo dice el texto. Envía a dos discípulos. Les dice, vayan, traigan a un pollino de asna, pero lo que me llama la atención es que Jesús no solo les encomienda, sino que les va a decir, les va a detallar lo que va a suceder. Vayan al lugar, a la aldea, dice, van a encontrar a un animal, hace la descripción del animal, les va a decir, desátenlo, tráiganlo, y si alguien os dijere algo
decid el Señor los necesita y luego los enviará, luego los va a devolver. Y me llama la atención la obediencia que podemos entender que los discípulos tuvieron que confiar en las palabras de Jesús. Porque dice, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Jesús en estos versículos también nos va a mostrar justamente sus atributos. A veces tengo una predilección, en realidad, en vez de solamente decir atributos, como lo dice Riley, sus perfecciones, porque todos, por decirlo así, tenemos algo, alguna cualidad. Una persona puede ser trabajadora, puede ser responsable, puede ser puntual, pero lo que hace que Jesús sea el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, son únicas. Y acá podemos ver, por ejemplo, su omnisciencia, porque Él todo lo sabe, y les va a describir lo que va a suceder. Ustedes van a ir y va a pasar esto. Ustedes van a ir y se van a encontrar esto. Desátenlo, traigan. Si les pregunta, respondan de esta manera. Jesús hace una descripción detallada de todo con lo que se van a encontrar. De igual modo, sigo haciendo un énfasis, los discípulos tuvieron que tener confianza, confiar en el maestro. Y él dice que los discípulos fueron y realizaron tal como Jesús les mandó. Vemos las perfecciones, la omnisciencia, vemos su omnipresencia, porque Jesús no solo sabe, sino que está en todas partes. Vemos su omnipotencia, porque él evidentemente estaba obrando. Yo decía, ¿y qué hubiese pasado? No sé si te planteaste esta posibilidad. ¿Qué hubiese pasado si el dueño del animal decía, no, yo no les voy a prestar, yo no se los voy a ceder? Evidentemente, Dios estaba obrando. Él sabe todo, está en todas partes y todo lo puede, y no hay nada que sea imposible para Él. Vemos el plan perfecto de Dios. Como decía Jesús, vemos a Jesús moviéndose. Estamos llegando al final, prácticamente los últimos días antes de la cruz, y Él nunca se mueve al azar. Nunca es una casualidad, es una causalidad. Jesús va haciendo cada cosa de acuerdo al plan, de acuerdo al libreto que tenía del Padre. Ahora, hay algo que realmente me impactó pensar en lo siguiente. Jesús tiene un plan, su plan es perfecto, pero vemos a Jesús respaldando, en primer lugar, su palabra. Su palabra no vuelve a él vacía, dice, sino que hace todo para lo que él la envió. Entonces respalda su palabra, porque todo lo que dijo no se cayó. Todo lo que dijo sucedió. Respalda su palabra. Respalda su plan, como vamos a ver en el siguiente punto. Él respalda su plan. Va a pasar esto. Vamos hacia eso. Y ahí vamos a llegar. Él tenía que llegar a la cruz, pero también vemos que él respaldó a las personas que envió. Y qué bueno que es recordar esto. Vivimos un año y más de un año y medio difícil con la pandemia. Y la verdad ha sido puesta a prueba probablemente tu fe, mi fe. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo va a terminar?
tal vez preguntas de ese tipo, tal vez has perdido a un ser querido. Y sabes, como se dice, se nos movió la estantería. Pero cuán bueno es recordar, ir a la palabra de Dios y recordar que su plan se va a cumplir. Su plan se va a cumplir. De que tenemos a un Dios todopoderoso que tiene un plan, tenemos a un Dios que lo sabe todo, Él sabe por lo que estás pasando y tenemos a un Dios que todo lo puede. Y tenemos a un Dios que nos va a respaldar, nos respalda, está con nosotros, no nos dejó, no nos soltó las manos. Qué bueno es. Cuánta paz trae a mi corazón eso. Saber que Él entiende por lo que estamos viviendo y que está con nosotros. Toda la potencia del cielo a nuestra disposición. Todo lo que los recursos disponibles para nosotros. Y pensaba en algo, en una frase. Si Dios te llamó a algo, quédate tranquilo, que Él lo va a hacer. Que Él lo va a hacer. Porque Él va a respaldar y va a sostener su palabra. Porque Él va a respaldar y va a sostener su plan. Y porque Él va a respaldar también a las personas que llaman. A las personas que llaman. Y avanzando, como Él respalda su palabra, seguimos leyendo los versículos que dice el versículo 4 del capítulo 21. Todo esto aconteció para que se cumpla, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a las hijas de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y vemos más ahí de los versículos que los discípulos fueron y realizaron lo que él les mandó y trajeron el animal. Pero el versículo 4, qué bueno es, porque dice: todo esto sucedió, aconteció para que se cumpliese. ¿Ves? Dios respaldando su palabra respaldando su plan. Qué hermoso es ver en estos pasajes, y dice acá lo dicho por el profeta, y vamos a leer qué profeta. Acá vemos el cumplimiento de Zacarías capítulo 9, Zacarías capítulo 9, versículo 9, y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Siglos antes de que Jesús se hiciera hombre, que viniera a la tierra como en forma humana, está esta profecía que lo dio a Zacarías, una promesa al pueblo de Israel acerca del Mesías, del prometido. Evidentemente no voy a meterme en el tema de otros, pero evidentemente los religiosos no observaron, estaban confundidos,
tal vez distraídos, muchos tal vez con intereses personales y tal vez no les convenía este mensaje. Pero aquí estaba en el texto. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces, el cumplimiento y da la descripción de cómo iba a ser. El Mesías iba a entrar a Jerusalén. El rey dice, vendrá a ti, justo y salvador. Y da características de cómo iba a ser ese rey. Muchos tal vez pensaban que Jesús iba a entrar en una forma militar, con un despliegue militar. Tal vez los que lo estaban siguiendo, esas multitudes que luego ustedes van a ver en los siguientes temas que van a tratar, las personas esperaban tal vez que al día siguiente Roma se fuera del poder, ya no tuviera el poder sobre ellos. Pero acá da la descripción exacta de cómo iba a ser el Mesías. Dice, aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Características, justo. Y vemos a Jesús como justo. Y era quien venía a salvar, justo y salvador. Pero también dice humilde. Y nunca le vemos a Jesús con una actitud altiva, soberbia, siempre humilde. Y como si con eso no nos alcanza, como si eso no alcanza para describir, ya dijo humilde, y dice así, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No va a venir con bombos y platillos, con un despliegue militar. Va a venir humilde sobre un pollino de asna. El creador de todo lo que vemos vino en forma humilde. Y acá vemos la segunda lección, el cumplimiento de sus promesas, el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de su palabra. Acá vemos también el cumplimiento de otras y varias profecías, como el de Daniel, capítulo 9, donde habla de las 70 semanas. No me voy a meter específicamente en los cálculos ahora para no perder el tiempo. Pero en Daniel capítulo 9 encontramos la descripción del trato de Dios con Israel, y solo voy a leer algunos versículos. Capítulo 9 de Daniel, que dice, versículo 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Paréntesis. El pueblo de Israel, la dispersión que sufrió y todo, incluso lo que estaba viviendo en la época de Jesús, en esos días de la entrada triunfal, era debido al pecado. Se habían apartado de Dios y Dios les sacó de la tierra, los expulsó, permitió que fueran esparcidos por toda la tierra. Y dice, y expiar la iniquidad, sacar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, versículo 24 de Daniel 9. Y dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que es desde la salida de la orden para restaurar y de edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, este Cordero del que estamos hablando, Jesús. Habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No voy a leer más que eso. Como decía, mi propósito no es hacer un estudio de Daniel en este tiempo, pero solo quiero, si después en algún momento tenés la oportunidad de ir al texto y estudiarlo un poquito y ver
te vas a encontrar con que la fecha en la que salió el edicto para la reconstrucción de Jerusalén, hasta la entrada del que menciona acá en el texto de Daniel, dice eh, hasta el Mesías príncipe, justamente se cumple en estos pasajes. Los 483 años después del decreto de Artajerjes que se mencionan en Daniel. Dios siempre va a cumplir lo que promete, porque Él es fiel a su palabra, a su plan y a su persona. Él siempre va a cumplir lo que promete. Te pregunto en esta noche, como decía, hemos vivido tal vez momentos difíciles, tal vez momentos en que tal vez dudas vinieron a nuestra mente. ¿Recordás alguna promesa? A sus discípulos en Mateo capítulo 28, en el versículo 20, Jesús les va a decir que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Podemos recordar algunas otras promesas. Jesús en San Juan, en el capítulo 14, en el versículo dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, hablando a los discípulos, pero que llega ese mensaje a nosotros también, versículo 3, y si me fuere os preparar el lugar, vendré otra vez, maravilloso, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Creo que si abriéramos un tiempo solamente para hablar de las promesas de Dios, podríamos estar fácilmente toda la noche. Pero ya terminando en este tiempo del compartir de la palabra de Dios, 2 lecciones. La primera, vemos una comisión. Dios le dio una tarea a 2 discípulos. Vayan y busquen. Y realmente, como decía, yo creo, a pesar de que vieron todos los milagros que estaba haciendo Jesús, no habrá sido fácil y tuvieron que confiar. Yo digo, y si me dicen, me plantean algo de, no, yo no lo voy a prestar. Pero ellos fueron. Jesús les dijo lo que iba a suceder. Pero no solo les dijo, lo respaldó porque lo que él dijo sucedió. La comisión. ¿Hay algo que en este tiempo el Señor te ha estado marcando? Tal vez es una decisión, un rumbo que debes tomar, un desafío para tu vida. Quiero animarte, mi querido hermano, mi querida hermana, que si Dios está llamándote a algo, Él va a estar contigo. Él te va a sostener porque Él siempre cumple su palabra, sus promesas. Él siempre va a respaldar su palabra, va a respaldar su plan y va a respaldar a la persona que llama y que encomienda una tarea. Vemos el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de las profecías. Y yo a veces me pongo a pensar cuán bueno es cuando están las reuniones de oración y un hermano se levanta y dice, estuvimos orando esta semana y Dios respondió a la oración, al motivo que compartí tal vez hace un mes, o cómo nos anima y lo podemos vivir en forma práctica de que Dios responde, porque Él es fiel en primer lugar a sí mismo, a su palabra, a su plan, a su persona. Y animarte de que si te ha prometido algo, Él no te va a abandonar.
Si te ha desafiado a algo, Él va a estar contigo y no te va a soltar la mano. Va a estar contigo. Pueden venir tormentas difíciles, pero Él está con nosotros. Él está con nosotros. Nuestra mente puede tal vez entrar duda. Nuestro corazón puede estar inseguro, pero Él está con nosotros y podemos estar confiados. Les invito a inclinar sus rostros. Querido Dios, queremos agradecerte porque en tu palabra, Señor, encontramos no solo historia, sino verdades. Verdades que sucedieron hace más de 2 siglos, Señor, pero que son tan actuales, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, de que si tú llamas, si tú pones un desafío en la vida de una persona, no la dejas a la deriva. Y si tú prometes algo, tú lo cumples, porque tú eres fiel a tu palabra, Señor, a tus promesas, a tu plan, a tu persona. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Bendice a mis queridos hermanos. Bendice a cada uno, Señor. Te ruego, Señor, si alguno está pasando por una situación difícil, que tú realmente le sostengas, le des ánimo, consuelo, pero que realmente podamos seguir avanzando y recordando, Señor, que tú estás con nosotros, estás en nosotros, con nosotros y luchas por nosotros. En nombre de Jesús. Amén.